Hoy presentaré un estudio que se basa en el consumo de comida chatarra en los estudiantes de INACAP. Mediante las encuestas realizadas, obtuvimos resultados que demuestran qué tan alto o bajo es el consumo de este tipo de comida en su día a día y preferencias al momento de consumirlas. En este proyecto participó Mari Durán, Daniela Esquivel, Krishna Garrido y Fernanda Torres. En este proyecto tenemos como tema que esta encuesta va dirigida a los estudiantes de diferentes carreras de la sede de INACAP respecto a la comida chatarra. Como objetivo, conocer el consumo de comida chatarra en estudiantes y qué tanto es su preferencia a la hora de comer o consumirla. Descripción. En la vida estudiantil, en la mayoría de las ocasiones, hace que modifiquemos nuestros hábitos alimenticios y que decidamos, en la mayoría de los casos, recurrir a la hora de comer como un local de comida rápida para poder saciar el hambre. Como público objetivo tenemos a los estudiantes de diferentes sedes de INACAP. Descripción del proceso piloto y corrección. En la encuesta realizada notamos que faltaban completar algunas preguntas de acuerdo a lo pedido en la rúbrica entregada por la profesora y a la vez un mejor planteamiento de estas. Se agregaron preguntas cualitativas con respecto al tema abordado en la encuesta, se modificaron ciertas preguntas adecuándolas a un mejor formato de acuerdo a la rúbrica anteriormente mencionada también. Aquí se presenta el primer formato de encuesta, que sería parte del proceso piloto número 1. Aquí se presentaría la encuesta número 2 y final. De esta diapositiva en adelante se presentará de acuerdo a la diapositiva anterior, que correspondería a la encuesta número 2 y encuesta final. Aquí se aprecian las categorías en las que se clasifican las diferentes preguntas de la encuesta y a su vez el tipo de variable, y en esta encuesta contamos con una de ramificación, 2 de texto, una numérica, 6 de alternativas, 2 de Likert y una de valoración. En esta pregunta de introducción de texto se entrega la información acerca del nombre de cada estudiante que participó y contestó la encuesta, donde de forma no especial se repite el nombre Javier. Cabe recalcar que estos datos son considerados valores agregados y que no afectan el análisis de la encuesta final. En esta segunda pregunta, al igual que la anterior, es respondida mediante la introducción de texto y se entrega la información acerca de la carrera que cursa cada estudiante que participó y contestó la encuesta, donde se puede apreciar que la que destaca entre las distintas carreras es gastronomía. En esta tercera pregunta, también de introducción de texto, se entrega la información acerca del año que cursa cada estudiante que participó y respondió. Y se puede ver que la que destaca por la mayoría de estudiantes que respondieron la encuesta es que estos se encuentran en el tercer semestre de su carrera dentro de INACAP. En esta pregunta se presentan dos gráficos. En el primer gráfico se encuentran alternativas que nos indicarán el rango de edad del estudiante de INACAP que responda a la encuesta. Sabiendo esto, las gráficas muestran que los estudiantes de 18 y 20 años son los que mayoritariamente contestaron dicha encuesta con el valor de un 54%. Mientras que en la parte inferior podemos apreciar un gráfico circular que nos indica
de la cantidad de estudiantes según su rango de edad de manera numérica y detallada y de manera completa y sin porcentajes, a diferencia del gráfico superior, mostrando que 56 estudiantes del rango de edad de 18 a 20 años fueron los que mayormente contestaron. En esta pregunta se presentan también dos gráficos. En el primer gráfico se encuentran alternativas que nos indicarán el género de acuerdo a cada estudiante que respondió la encuesta. Sabiendo esto, las gráficas muestran que los estudiantes, con un 50%, corresponden al género femenino, siendo el género mayoritario. En la parte inferior podemos apreciar un gráfico circular que nos indica de la cantidad de estudiantes que respondieron según su género, de manera numérica y detallada, de manera completa y sin porcentaje, obteniendo que un 52 estudiantes que respondieron la encuesta se identifican con el género femenino, siendo el género que mayormente contestó. En esta pregunta, el primer gráfico nos muestra alternativas que responden a la pregunta de si evitúan comer comida chatarra, teniendo como modo de respuesta un sí, no y de vez en cuando. En esta pregunta, obteniendo con un 65% de respuestas que sí habitúan consumir entre los estudiantes. En la parte inferior podemos apreciar el gráfico circular que nos indicará la cantidad de estudiantes que respondieron a la misma incógnita, pero de manera parcial y sin porcentajes, resultando que 68 de los estudiantes obtienen la mayoría al responder que sí habitúan consumir comida chatarra. En esta pregunta, en el primer gráfico, se encuentran alternativas de acuerdo a la preferencia de alimentos a la hora de consumir comida chatarra, obteniendo con un 47% de los estudiantes que en su mayoría prefieren el consumo de hamburguesa. Mientras que en la parte inferior, en el gráfico circular, se nos indica que la cantidad de estudiantes que respondieron a la misma incógnita, pero de manera parcial y sin porcentajes, resultando que 49 de los estudiantes obtienen la mayoría al responder que su preferencia en comer hamburguesa. En esta pregunta, en el primer gráfico se encuentran alternativas de acuerdo a las preferencias de selección de aderezos que acompañarán la comida a la hora de consumir comida chatarra, obteniendo con un 40% que los estudiantes en su mayoría prefieren la selección de mayonesa. Mientras que en la parte inferior, el gráfico circular indica la cantidad de estudiantes que respondieron a la misma incógnita, pero de manera parcial y sin porcentajes, resultando que 41 de los estudiantes obtienen la mayoría al responder que su preferencia es la mayonesa. En esta pregunta, el primer gráfico se encuentran alternativas de acuerdo a las preferencias de selección de bebestible que acompaña la comida a la hora de consumir comida chatarra, obteniendo que un 56% de los estudiantes en su mayoría prefieren la selección de beber bebida. Y en la parte inferior, el gráfico circular indica la cantidad de estudiantes que responden a la misma incógnita, pero de manera parcial y sin porcentajes, obteniendo que 58 de los estudiantes obtienen la mayoría al responder que su preferencia es beber bebida. En esta pregunta se presenta una escala de Likert. Se presentan alternativas de acuerdo a las ocasiones en las que los estudiantes prefieren consumir comida chatarra, obteniendo que mayoritariamente los estudiantes prefieren comer comida chatarra a la hora de almuerzo, en su mayoría a veces para celebrar, en su mayoría a veces y como un gusto de vez en cuando, en su mayoría a veces.
En estos gráficos circulares se presentan de manera detallada y en valor porcentual la preferencia de los estudiantes en las diferentes instancias, obteniendo que, por el lado izquierdo, para celebrar mayoritariamente, a veces los estudiantes prefieren consumir comida chatarra para celebrar con un 39.6%. En el lado derecho se muestra que, como selección de almuerzo, mayormente el 50.4% de los estudiantes prefiere esta comida a veces para su almuerzo. Y como última opción o instancia, como un gusto de vez en cuando, mayoritariamente los estudiantes responden que el 50.9% prefiere su consumo a veces. En esta pregunta, en una escala de Likert, se presentan las alternativas según la frecuencia, según los días que consumen los estudiantes comida chatarra, obteniendo que mayoritariamente los estudiantes prefieren a veces en un rango de 1 a 3 veces por semana. Todos los días de la semana, a veces, y solo fines de semana, a veces. En estos gráficos circulares se presentan de manera detallada y en valor porcentual la frecuencia de los estudiantes en las diferentes instancias, obteniendo que para la frecuencia de todos los días de la semana responden que mayoritariamente lo hace un 50.5%. Y por otra parte, como un gusto y de vez en cuando, mayormente el 51.5% de los estudiantes prefiere esta comida a veces como frecuencia de consumo. En esta última instancia, que correspondería a la selección de 1 a 3 veces por semana, los estudiantes responden que el 67% de estos consume comida chatarra con esta frecuencia. En esta pregunta de introducción de palabras, se responde a la pregunta de si el estudiante está dispuesto a cambiar su hábito de consumo, justificando por qué, obteniendo como respuesta mayoritariamente que sí estarían dispuestos a cambiar su consumo de este tipo de comida. Esta cantidad basada en un valor porcentual de un 63% de estudiantes y justificando en promedio que por temas de salud. En esta pregunta se nos presenta un tipo de pregunta con valoración donde los estudiantes seleccionan en una escala del 1 al 7 la cantidad de veces que a la semana consumieron comida chatarra, siendo un promedio de 2.6 el número de veces en que los estudiantes consumen este tipo de comida en su semana. También podemos considerar que de todos los encuestados, solo el 4% consumió comida los 7 días de la semana. La conclusión obtenida luego de la encuesta es que la mayoría de los estudiantes tienen como preferencia el consumir comida chatarra pese a sus distintas preferencias. Además de esto, nos dimos cuenta que un mayor porcentaje estaría dispuesto a reducir su consumo debido a temas de salud. El proyecto que realizamos ha contribuido de manera muy importante para identificar una de las problemáticas más comunes, como es el comido de chatarra, que afecta en este caso a los estudiantes de esta sede de INACAP. Se logra detectar que existe una falta de conocimientos en los alumnos sobre los efectos que produce el consumo de este tipo de comida, entre otros factores. Muchas gracias por ver.